Puedes empezar. Vale, pues venga, empezamos ya. Bueno, en primer lugar, nos gustaría dar la bienvenida a todos los que estéis aquí, a esta última charla de este ciclo de charlas online, Un universo en tus manos. Ya sabéis que estos seminarios los organiza el GEFES, la División de Física de la Materia Condensada, con el objetivo de dar a conocer este fascinante campo. Y hoy tenemos aquí a Eduardo Lee, que nos va a introducir en el mundo de los dispositivos de estado sólido para computación cuántica. Bueno, no me he presentado, yo soy Esther Barrena y trabajo en el Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona. Entonces, bueno, os voy a hacer una pequeña introducción sobre él. Eduardo estudió Ingeniería y Ciencias Materiales en la Universidad Federal de Lausanne, de San Carlos de Brasil, y hizo su doctorado en física en la École Polytechnique Federal de Lausanne. Lo finalizó en el 2009, defendiendo el trabajo experimental en el Instituto Max Planck de Stuttgart, en Alemania, donde de hecho allí nos conocimos. Después continuó su carrera investigadora en Grenoble. Allí estuvo en Francia y estuvo 5 años en 2 institutos diferentes. Y allí su investigación ya se dirigió hacia el transporte cuántico a baja temperatura en dispositivos basados en semiconductores a baja dimensión. Y bueno, desde el 2019, Eduardo trabaja en el Instituto de Física de la Materia Condensada, el IFIMAC, de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha montado un grupo de investigación experimental para estudiar el transporte cuántico en dispositivos electrónicos basados en nanoestructuras. Y bueno, tiene también un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación, que se llama Starting Grant, en este tema. Yo creo que su charla os va a interesar mucho. Os animamos a que preguntéis curiosidades, dudas. Las preguntas las leeré yo al final de la charla y os pedimos que utilicéis el chat este que se llama de preguntas y respuestas, ¿no? Que ya lo hemos probado ahora al principio de la charla. Y bueno, pues ya sin más dilación, dejo el turno de palabra a Eduardo a que nos cuente cosas muy interesantes sobre este tema. Vale, pues primeramente quería agradecer al GEFES y a Julia por la invitación a esta serie de seminarios. También, claro, muchas gracias, Esther, por la introducción. Bueno, a mí me gusta bastante la iniciativa de esa serie de charlas para poder presentar a estudiantes más jóvenes algunos de los temas de investigación en materia condensada. Y bueno, sí, hoy hablaré un poco de dispositivos de estado sólido para la computación cuántica. Básicamente lo que quiero, bueno, introducir, básicamente es algunas de las implementaciones prometedoras para computadores cuánticos basados en la materia condensada. ¿Vale? Bueno, el punto inicial, yo creo que de mi introducción lo que quería enfocar es un poco cómo las implementaciones físicas o cuál es la importancia de la implementación física en el éxito de una tecnología. ¿Vale? Ese es mi primer punto, el primer mensaje que quería hablar un poco en mi introducción. ¿Vale? Porque básicamente es el tema de la charla, básicamente implementaciones físicas ahora en la investigación actual para la computación cuántica. Bueno, haré así como José Ángel y Maya en las otras primeras charlas del universo Jefes y pues voy a ver un poco la historia. Y bueno, está claro que desde a lo largo de nuestra historia, pues la humanidad ha buscado medios para simplificar la vida. Y con el desarrollo de la matemática, pues han surgido los primeros dispositivos para simplificar los cálculos. Aquí, por ejemplo, el ábaco, donde hay registros en varias civilizaciones en la historia que se han utilizado para cálculos sencillos de matemática. Bueno, si vamos un poco más adelante en el tiempo, vemos que ya empiezan a surgir como dispositivos un poco más complicados, ¿no? Entonces aquí en ese ejemplo hay un dispositivo que básicamente es un dispositivo puramente mecánico, pero que ya funcionaba
como una computadora que permitía hacer algún tipo de cálculo. Básicamente nos permitía calcular posiciones astronómicas y con las cuales era posible predecir, por ejemplo, eclipses con antelación, ¿vale? Es un mecanismo puramente mecánico y eso es un dispositivo que fue encontrado en el mar, en Grecia, básicamente ya de años de 150, 100 antes de Cristo. Claro, es bastante ya impresionante un dispositivo como ese, pero es un mecanismo, es un dispositivo que no es programable, es decir, está montado para hacer solo un tipo de cálculo. ¿Okay? Bueno, si vamos un poco, seguimos un poco con la historia, el primer ejemplo de un computador, un dispositivo programable, la verdad fue el diseño de un computador que se llama La Máquina Analítica, por Charles Babbage en Cambridge en el siglo XIX. Bueno, por esos diseños de computadoras, pues Charles Babbage es conocido como el padre de la computación. Básicamente, por lo que he entendido, en su tiempo no ha llegado a montar la máquina analítica, por lo que he entendido, por lo que he leído, por motivos de financiación. Pero más adelante han montado partes de su máquina analítica y se ha demostrado que funcionaría como un computador más o menos moderno, en el sentido de que es programable y que tenía partes distintas para hacer cálculos y para almacenar información y así por adelante. En ese mismo tiempo, la verdad es que colaboraba con... vale. Colaboraba con Ada Lovelace, que en ese tiempo también había producido un primer algoritmo para calcular números de Bernoulli utilizando la máquina analítica, lo que ahora es reconocido como el primer algoritmo de la historia. Vale, ahora ya siguiendo, pues ya en el siglo XX es cuando los computadores realmente empezaron a tener más éxito. Y fue a partir de principios de ese siglo cuando se empezó a utilizar la lógica digital, ¿vale? En ese caso ya la información se almacena en los llamados bits, que básicamente son sistemas físicos de dos niveles bien definidos. Lo que podríamos, la verdad, es que describir como interruptores que pueden pasar de un nivel bien definido de ese sistema físico al otro. Y esos dos niveles llamaríamos de un 0 y un 1, con lo cual se puede procesar la información. Entonces, la información se procesa por medio de puertas lógicas que a partir de una entrada o de más de una entrada, pues se genera una salida y con eso se hace la computación. Ahora, en la primera mitad del siglo XX, básicamente para esos interruptores o bits, se utilizaba una tecnología, como ya mencionado José Ángel en su charla, bueno, la tecnología de tubos de vacío, ¿vale? Entonces, básicamente eran dispositivos que no eran tan pequeños, como podéis ver, bueno, aquí tenían algunos centímetros, a lo mejor, eran tubos de vidrio que estaban en vacío, por eso se llaman tubos de vacío, y que permitían, entonces, bueno, operaban como un sistema de dos niveles. Básicamente, controlando esos dispositivos, se podía obtener una corriente pasando entre el cátodo y ánodo, o no, o se podía cortar esa corriente. Entonces, básicamente, esos dos niveles definían los estados 0 y 1, y en esa primera mitad del siglo XX se han utilizado esos dispositivos aquí para dispositivos electrónicos y para montar el primer computador electrónico programable que se llama ENIAC en el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Como podéis ver en esa foto, el ENIAC pues llevaba más de 18.000 tubos de vacío y ocupaba un espacio enorme. Además, tenía un consumo de energía enorme porque había que calentar los tubos de vacío para funcionar. Y cuando los tubos de vacío se quemaban, de tiempos en tiempos,
pues tardaba mucho para encontrar los tubos de vacío que habían que reemplazar. Mismo así, claro, en su momento era una máquina impresionante que podía hacer cálculos que eran de una manera mucho más rápida que otros medios. ¿Vale? Claro, mirando desde los tiempos actuales, esa tecnología parece muy antigua y ineficiente, porque claro, sabemos que viene después. Sabemos que luego después, con la invención de los transistores y circuitos integrados, hubo una revolución en la informática y la electrónica. ¿Vale? Entonces eso, aquí, primero quería comentar que me parece bastante interesante que la primera demostración, la invención del transistor, pues se pasó pocos años después de la construcción del ENIAC, de ese computador de tubos de vacío. Y eso realmente, bueno, como ya han hablado José Ángel y Maya en sus charlas, tampoco voy a hablar mucho de eso, pero claro, como sabéis, la demostración del transistor, de circuitos integrados, que básicamente es incorporar varios dispositivos en el mismo chip semiconductor, que ocurrió como una década después de la invención del transistor, y después la demostración de circuitos integrados monolíticos, que es básicamente hacer circuitos integrados en la misma oblea de semiconductor, posibilitó una escalabilidad enorme que resultó en toda esa revolución digital que vivimos hoy en día. Entonces, como sabemos, en las últimas décadas lo que ha pasado fue una miniaturización muy intensa de los transistores, que se debe básicamente al desarrollo en las técnicas de fabricación, en la ciencia de materiales, crecimiento de cristales. Por ejemplo, eso aquí es un monocristal de silicio, que es una cosa enorme que se utilizan para cortar las obleas de silicio donde se hace la fabricación de transistores. Me parece una cosa muy impresionante, por ejemplo, que en la tecnología actual se utilizan obleas de silicio de 300 milímetros de diámetro, donde se produce una cantidad impresionante de números de transistores. ¿Vale? Y todo eso con también el desarrollo, como he dicho, de técnicas de fabricación, pues litografías, implantación de iones, depósito de metales, técnicas de ataque, todo eso que se hace en salas blancas. Bueno, todo eso ha llevado a los avances que conocemos o que se describe como, por la que conocemos hoy en día, como la ley de Moore, como también ya han dicho en las charlas anteriores, y ya sabéis, claro, ya habéis escuchado eso varias veces claramente, que es básicamente describe el aumento en el número de transistores en un chip, el aumento exponencial del número de transistores en un chip a lo largo de las últimas décadas. Bueno, llegamos ahora en ese límite aquí, donde ahora en un chip hay miles de millones de transistores, un chip de algunos centímetros cuadrados, que otra vez es una cosa impresionante. Y las dimensiones de los transistores llegan a esas dimensiones de algunos nanómetros, 10 nanómetros, en las nuevas tecnologías aún menos. Es una cosa, no encuentro otra palabra que impresionante, la verdad es un avance tremendo en la fabricación. Entonces, en ese punto quería otra vez volver a lo que había dicho cuando he empezado, que el primer mensaje que quería pasar era justamente eso, la importancia de la implementación física. ¿Vale? Como vemos, el avance que hemos tenido desde el ENIAC a la tecnología actual se debe básicamente a un cambio en la implementación física del bit. Hemos pasado de los tubos de vacío a dispositivos en estado sólido, básicamente los dispositivos basados en semicondutores. ¿Vale? Entonces, ese cambio posibilitó un desarrollo de la electrónica y de la informática sin precedentes. También quería resaltar aquí, básicamente, esa capacidad que tiene o que ha tenido la industria semiconductora o los dispositivos de estado sólido en general, de escalabilidad, la posibilidad de producir
muchos dispositivos en poco espacio, ¿vale? Que es básicamente lo que posibilitó el desarrollo de computadores que son mucho más potentes de la tecnología anterior. Entonces, básicamente cualquier móvil que llevamos en nuestros bolsillos hoy en día es mucho más potente que el ENIAC, que era un computador enorme, ¿vale? Entonces, ese es el primer punto que quería pasar. Entonces, ya como había comentado, pues en algún momento llegaríamos al límite de la ley de Moore y básicamente, bueno, ese es el punto histórico donde estamos, ¿no? Entonces, sabemos que las dimensiones de los transistores se acercan a los límites cuánticos, se acercan a los límites donde se pueden ver efectos como efecto túnel y cosas así. Entonces, ya desde hace algún tiempo, una década o 2 décadas, pues las comunidades tecnológicas, científicas, que sea, pues buscan, bueno, contestar la pregunta, ¿cuáles son las alternativas para el futuro? Entonces, aquí más o menos, más la comunidad tecnológica o más la comunidad científica aplicada, pues clasifican las diferentes estrategias como More-Moore, More-than-Moore, Beyond CMOS. Básicamente, More-Moore sería seguir con la escalabilidad de la ley de Moore. More-than-Moore sería añadir más funcionalidades a los chips. Beyond CMOS, pues reemplazar los materiales, pues usar nanotubos, nanohilos, usar espintrónica, lo que sea. Entonces, sí, hay una búsqueda por alternativas para la tecnología de informática. Y una otra opción sería buscar un paradigma completamente distinto, que por ejemplo sería el caso de la computación cuántica. Vale. Que es una cosa completamente distinta, quería resaltar, que son máquinas completamente distintas, un computador cuántico y un ordenador clásico, ¿vale? Bueno, la idea del computador cuántico ha surgido más o menos como en principio de los años 80, y uno de los pioneros de la computación cuántica, Richard Feynman, pues decía en ese tiempo, en ese periodo, de que era esencial pues crear, o sea, sí, decía que era esencial tener un computador cuántico para poder simular la naturaleza, porque la naturaleza es cuántica y no es clásica. Y efectivamente lo que quería decir es que los computadores clásicos no tienen la capacidad de simular un sistema cuántico, porque la complejidad de un sistema cuántico aumenta exponencialmente con su tamaño. O sea, cuanto más grande el sistema cuántico que queremos analizar, aumenta de manera exponencial los grados de libertad que tenemos que llevar en cuenta. En algún momento, un computador clásico no va a poder pues calcular o simular. Y efectivamente ese problema efectivamente se puede visualizar de una manera más o menos sencilla, pues considerando entonces las diferencias ya de un bit clásico y un bit cuántico, y también después de estados generados por varios bits clásicos y varios bits cuánticos. Entonces aquí, bueno, como habíamos dicho antes, un bit clásico sería un sistema con dos niveles bien definidos, lo que podemos imaginar, por ejemplo, como una moneda. Podemos, bueno, ver la cara o la cruz de una moneda y podemos decir, mira, la cara es nuestro estado 0 y la cruz es el estado 1. Ahora, si hacemos un bit equivalente pero cuántico, ya existen otras posibilidades, ¿vale? Entonces, en la mecánica cuántica se pueden crear superposiciones, estados que son superposiciones de otros estados cuánticos. Entonces, si suponemos que tenemos esos dos estados base, la cara y cruz, la verdad es que en un bit cuántico podríamos generar un estado que es una combinación lineal entre cara y cruz, es decir, un estado donde la moneda estaría cara y cruz a la vez, ¿vale? Es una combinación lineal. Los prefactores son números complejos que al llevar al cuadrado ese número complejo, pues representa la probabilidad
de medir esse estado quântico em cada um dos seus estados base. Esse alfa ao quadrado seria a probabilidade de medir essa função de onda em estado 0, em cara, e beta ao quadrado em estado 1. ¿Vale? Entendo que não é uma coisa muito intuitiva visualizar uma superposição quântica, porque efectivamente é um fenômeno quântico, não é um fenômeno clássico, pero por analogía podemos pensar que tenemos una moneda girando, ¿vale? Y en ese momento, cuando se está girando la moneda, pues no sabemos si la moneda está en estado 0 o 1, si vemos la cara o la cruz. La verdad es que las vemos las dos a la vez. Entonces, la verdad, podríamos escribir esa moneda girando como una superposición de cara y cruz, donde la probabilidad de medir cada uno de esos estados sería igual. Y efectivamente es eso. Si hacemos una medición cuántica de ese estado y tomamos medidas suficientes, pues vamos a tener una distribución. Y si medimos suficientemente, veremos que aproximadamente medimos 50% de las veces cara y 50% de las veces cruz. ¿Vale? Eso sería un bit cuántico. ¿Vale? Una otra manera de visualizar un bit cuántico, un qubit, es utilizando una representación gráfica, lo que llamamos de esfera de Bloch. Entonces, en un bit clásico podríamos representar también los estados como una flecha, pues hacia arriba y llamar de 0, y cuando la flecha va hacia abajo llamaríamos de 1. En el qubit también podríamos tener la flecha hacia arriba y representaría un estado puro de 0, o la flecha hacia abajo, que sería el estado 1. Pero también en el qubit podemos tener la flecha en cualquier uno de los puntos de toda la esfera esa, que es la esfera de Bloch. Cualquier otro punto que no sea los polos norte y sur de la esfera representan alguna superposición entre estados 0 y 1. ¿Vale? Y, por ejemplo, entonces, si la flecha está en el ecuador de la esfera, representaría una superposición igual. Es decir, si medimos, tendríamos 50% de probabilidad de medir el 0 y 50% de medir el 1. Esa es una propiedad puramente cuántica y que ya, pues, es una física más rica del qubit en relación al bit clásico. Las cosas se quedan aún más interesantes cuando añadimos más bits. Entonces, aquí, cuando tenemos, por ejemplo, 2 bits, para representar eso necesitamos de 2 números. Y aquí, ya cuando creamos superposiciones, tenemos que considerar todos los estados posibles. Y aquí ya necesitamos, por ejemplo, 4 bits de información, o sea, 4 números para representar esa función de onda. Ahora, si además hay otra propiedad cuántica, que es el entrelazamiento, que básicamente es que se pueden crear estados donde de 2 qubits, por ejemplo, o de más, donde hay correlación entre los estados de un qubit con el otro. ¿Vale? Eso, por falta de tiempo, no voy a poder entrar en más detalles. Pero como quería volver a ese mensaje inicial de Feynman, de que la complejidad de un sistema cuántico aumenta con su tamaño, pues si consideramos ahora 3 bits, pues aquí para el sistema clásico necesitamos de 3 números para describir los 3 bits. Aquí ya necesitamos del doble del anterior, o sea, de 8. Y veamos si vamos a n bits, pues aquí ya vamos a necesitar de 2 a la n. O sea, aquí hay un crecimiento exponencial de grados de libertad en relación al caso clásico. Entonces está claro que para simular sistemas cuánticos, llega un momento que será imposible con un computador clásico, porque el número de grados de libertad aumenta exponencialmente. Entonces, si pensamos ya n igual a 30, eso correspondería ya a los supercomputadores más potentes que existen. Y si consideramos ya que si vamos a 300 qubits, por ejemplo, ese número ya es más grande que el número de átomos en el universo. Entonces está claro que es imposible, ¿vale? En algún momento será imposible.
Ahora, simular sistemas cuánticos es muy importante porque hay muchas aplicaciones importantes. Entonces, por ejemplo, algunas de las aplicaciones que se creen que podrían, bueno, ser útiles para simular en un computador cuántico son reacciones químicas. Ese es un ejemplo. Por ejemplo, la producción de fertilizadores en el mundo parece que consume 3% de la energía mundial, mientras hay una bacteria que usa esa molécula para fijar nitrógeno. Entonces, es una molécula ya que no es posible, o una reacción que no se puede simular con ordenadores clásicos. También, claro, se espera que pueda contribuir en el desarrollo de catalizadores, por ejemplo, para conversión de la captura de óxido de carbono de la atmósfera, el desarrollo de nuevos fármacos y de nuevos materiales, como por ejemplo los superconductores de temperatura de transición alta. Bueno, entonces hay muchas aplicaciones para simulación de sistemas cuánticos. Además, desde los años 90, se estudian nuevos algoritmos cuánticos que pueden ser útiles para solucionar otros problemas. ¿Vale? Entonces, algunos de los algoritmos que existen que podrían ser interesantes, por ejemplo, es el algoritmo de factorización de números, que tiene su impacto en la ciberseguridad, o algoritmos de búsquedas en bases de datos y de optimización de problemas para el mercado financiero, o sea, para muchos otros problemas de optimización. Entonces, hay varias aplicaciones prometedoras para la computación cuántica. Y también hay que decir el siguiente, que no se conocen todos los algoritmos útiles que pueden ser o que pueden ser útiles, así como cuando han surgido los primeros ordenadores clásicos, no habían tantas aplicaciones como hoy en día. Entonces, eso es una línea de investigación también que es activa, el desarrollo de nuevos algoritmos cuánticos. Básicamente también sí, existen, por ejemplo, en la Internet, páginas web como esa de Microsoft, que pues catalogan, compilan los algoritmos cuánticos que existen, pues hay siempre nuevas incorporaciones. Vale, entonces ahora vamos a pasar a lo que quería hablar hoy, que es la implementación física de qubits. Y es básicamente una introducción también por el tiempo que tengo. Pero, bueno, ¿qué es necesario para un qubit? ¿Cuáles son los requisitos básicos para una implementación física? Bueno, básicamente necesitamos de un sistema físico de dos niveles cuánticos, ¿vale? Bien definidos, que tengan dos estados cuánticos bien definidos, el 0 y 1, que podemos hacer puertas lógicas en qubits individuales, lo que llaman el single qubit gates, que básicamente nos permite rotar aquí al estado por la esfera del Bloch y crear superposiciones. También necesitamos, claro, realizar puertas lógicas entre dos qubits distintos, es lo que generaría ese entrelazamiento entre qubits distintos. También hay, claro, que tener la capacidad de medir los estados de qubits, esa medición, lo que llamaríamos de readout. Y por fin, como hemos visto ya en el ejemplo de computadores clásicos, pues la escalabilidad es muy importante. En un momento vamos a necesitar tener muchos qubits, ¿vale? Así como un ordenador clásico, pues no nos vale tener pocos como en el caso del ENIAC. Hay que aumentar, hay que escalar en su momento, ¿vale? Ahora, las implementaciones físicas serán sistemas físicos reales, ¿vale? Entonces no se comportarán de manera ideal. Es decir, que no tiene una vida infinita, un estado cuántico, ¿vale? Entonces, esos qubits, los sistemas cuánticos, interactúan con el mundo externo y eso lleva a la pérdida de la información cuántica. ¿Por qué? Básicamente podemos considerar como una medición cuántica. Si tenemos una superposición, imagina, y medimos, pues la función de onda va a colapsar a uno de los dos estados base. Entonces, esa interacción
con el mundo externo, hay que intentar minimizar, ¿vale? Porque eso resulta en errores en las operaciones, es decir, en las puertas lógicas, pues si tenemos un estado así y ya perdemos esa información, claro, no vamos a calcular de la manera que queremos, ¿vale? Pero también, claro, hay que tener un cierto nivel de interacción con el mundo externo, porque queremos controlar el qubit, queremos preparar el estado inicial, queremos aplicar puertas lógicas. Entonces, tampoco podemos completamente aislar el qubit del mundo externo. Entonces, ese es un poco el truco de cómo encontrar un qubit bueno, vamos a decir, ¿vale? Pero claro, un cierto nivel de error o de coherencia va a haber, porque estará conectado de una manera u otra al mundo externo. Entonces, claro, si la tasa de error es muy alta, claro, no vamos a calcular lo que queremos. Aplicamos algunas puertas lógicas y ya no saldrá el resultado que queremos. Entonces, hay que minimizar claramente la de coherencia, hay que aumentar la llamada fidelidad, o sea, bajar la tasa de error. Y hay maneras para intentar mejorar eso en un computador, en una aplicación, ¿no? Que también son métodos de corrección de errores, ¿vale? Entonces, mismo en un computador clásico, pues existen técnicas de corrección de error. Aquí, en un computador clásico, sería por redundancia. Entonces, básicamente, si almacenamos el bit en varios bits, pues ahí pues medimos y digamos, bueno, aquí 4 son 1 y 1 es 0. Bueno, básicamente hubo un error aquí. Entonces, está claro cuál es el bit o el valor del bit que queremos. En un bit cuántico no es posible porque no podemos hacer copias de estados cuánticos, porque claro, al medir, otra vez colapsamos la función de onda en uno de los estados bases y perdemos la superposición. Pero hay maneras de protocolos de corrección de error, que es básicamente también crear estados entrelazados entre varios qubits, ¿vale? Y con eso se puede proteger la información cuántica. Aquí solo quería comentar eso porque es una cosa relevante después en cómo implementar. El número de bits físicos que tenemos que usar para esa redundancia, entre comillas, ¿vale? Para proteger la información, depende de la tasa de error. Es decir, para tener un bit, lo que llamaríamos un bit lógico, un qubit lógico, un bit de información, hay que repetir o crear una redundancia en un cierto número de bits físicos, que depende de la tasa de error. Y es un número bastante alto, ¿vale? Entonces, con tasas de errores de como 0,1% a 1%, pues hay predicciones teóricas que serían necesarias de 1000 a 10.000 qubits físicos por qubit lógico, ¿vale? Eso es relevante en lo que voy a decir ahora también de las distintas plataformas de implementación. Entonces, por fin, quería mencionar un poco las plataformas más prometedoras hoy en día y, claro, enfocados en las de estado sólido, que es lo que nos interesa aquí en este seminario. Pues voy a mencionar aquí básicamente dos de las tecnologías punteras, creo que hoy en día, en relación a qubits de estado sólido, que son circuitos superconductores, ¿vale? Y puntos cuánticos, que básicamente aquí los puntos cuánticos se almacena la información en el spin de electrones o huecos individuales. ¿Vale? Esas son dos de las tecnologías prometedoras. Y mencioné un poco también esa otra plataforma que son los llamados qubits topológicos, que es muy interesante y es una manera distinta de proteger la información cuántica. En principio, aquí en el nivel del hardware, pues básicamente eso ya sería menos sensible a ruido, a interacción con el mundo externo. Pero aún no se ha demostrado un qubit físico experimentalmente, ¿vale? Entonces vamos a pasar aquí, ahora ya no queda tanto tiempo, pero bueno,
vamos pasar un poco. Quería hacer un resumen, una introducción rápida de qué consisten esas plataformas. Bueno, los qubits superconductores, efectivamente, yo creo que son la tecnología más avanzada en estado sólido para qubits y se basan en circuitos superconductores. La superconductividad ya es un efecto cuántico, básicamente aquí camaleones ya en principios del siglo XX, a medida que en mercurio, en ese caso, hay materiales en los cuales la resistencia va a cero a partir de una temperatura de transición crítica. Esses são os supercondutores. E esses qubits supercondutores são basados em circuitos supercondutores. Na verdade, se consideramos um circuito que é uma bobina em paralelo a um condensador, basicamente, isso se comportaria como um oscilador harmônico. Então, se calculamos aqui qual seria os estados, pois há estados quantizados, pero aqui, claro, a diferença de energia entre dois estados é sempre igual, é um oscilador harmônico, ¿vale? O que é importante aqui? ¿Por que um supercondutor? Pois se montamos um circuito como esse e com materiais não supercondutores, pues vai haver dissipação. Então, haveria que considerar aqui que uma resistência em série, e isso se dissiparia com o tempo. Então, com materiais supercondutores também se poderia obtener esse tipo de oscilador harmônico sem dissipação, pero isso não nos vale como qubit, porque, como dicho, a diferença entre dois níveis de energia é sempre igual. Então, não podemos, basicamente, utilizar só dois níveis, lo que queremos quando queremos um bit quântico, ¿vale? Para obter como separar dois níveis de energia del espectro de energia del circuito, hay que añadir una anarmonicidad, y eso se puede hacer reemplazando la bobina por una unión Josephson, ¿vale? Eso añade una anarmonicidad y con eso ya se puede separar dos estados para el espacio de Hilbert del qubit. ¿Qué es la unión Josephson? Básicamente es una unión supercondutor aislada por un material aislante. Y en ese caso hay el llamado efecto Josephson, que básicamente pues pares de Cooper pueden pasar por esa barrera aislante por efecto túnel, y básicamente eso sería la unión Josephson. Eso en relación a fabricación se hace pues utilizando aluminio como superconductor, se oxida formando esa capa de óxido y después evaporando más aluminio, ¿vale? Y eso es lo que da la anarmonicidad a los circuitos superconductores para que se comporte como qubit. Bueno, sin entrar en muchos detalles, hay varios tipos distintos de qubits superconductores, no hay solo un tipo, pero de manera general se puede describir de esa manera. Y son los más avanzados, como había dicho, en relación a qubits de estado sólido, porque ya se estudian también ya desde hace más tiempo, desde finales de los años 90 fue la primera demostración, y como podéis ver también, a lo largo de las últimas 2 décadas, hubo también un avance de varias órdenes de magnitud en la calidad de los qubits superconductores. Entonces aquí sería el tiempo de vida, vamos a decir, el tiempo de coherencia de los qubits, y es aumentado varias órdenes de magnitud, de manera que hoy en día las tasas de errores es muy pequeña. Eso es la fidelidad, entonces sería tasa de errores como por abajo de 0,1%, y en relación a puertas lógicas de 2 gates, pues también 0,4%, un poco menos. Supongo que habéis visto hace un año y medio más o menos, pues Google ha demostrado un primer chip así con 53 qubits superconductores. Eso, lo que decía, es más avanzado en el sentido de que también se puede incorporar mucho más qubits ya en un chip superconductor, y con eso han demostrado como un primer cálculo donde, bueno, dicen que básicamente ya han llegado al límite donde el cálculo tiene una ventaja en relación a tiempo o
ya es un cálculo que no se puede hacer con un computador clásico, ¿vale? Entonces, por fin concluyen aquí que han hecho algún cálculo que ha tardado 200 segundos en ese chip y tardaría 10.000 años en una simulación clásica. Bueno, eso después hubo una discusión si eso sería verdad o no, pero bueno, básicamente ya es un avance tecnológico enorme, son 53 qubits y con tasas de errores pequeñas, aún claro, aún no suficientes para un computador cuántico universal, pero realmente en 20 años de desarrollo del campo es una cosa impresionante. Ahora pasamos a la otra tecnología puntera de qubits de estado sólido, que son los qubits de spin. Básicamente eso, la información cuántica se almacena en el spin de un electrón o de un eco que estará confinado en un punto cuántico. Entonces, ¿qué serían esos puntos cuánticos y cómo se controla el spin de un electrón individual? Entonces, básicamente, la idea, bueno, se puede entender un poco también básicamente de la forma que funciona un transistor de efecto campo. Entonces, que, por ejemplo, un transistor de efecto campo de silicio, cuando aplicamos aquí un voltaje negativo, pues repele los electrones y no se forma aquí el canal de electrones en el canal. Y aplicando un voltaje positivo, sí. Entonces, con eso vemos ese efecto campo, el efecto de transistor. Entonces, o sea, de una otra manera de decir sería básicamente con un selector de puerta podemos controlar la densidad de carga en el semiconductor. Entonces, con esa capacidad de controlar la densidad de cargas en semiconductores, se pueden crear también zonas donde hay carga y otras zonas donde no hay, donde hay barreras de potencial, de manera que se puede confinar en un gas de electrones, en ese caso sería un gas de electrones bidimensional, y utilizando electrodos de quartzo se confina un punto cuántico aquí, que tenga dimensiones suficientes para tener cuantización de los niveles de estado, ¿vale? Y básicamente cuando se hace transporte electrónico por ese tipo de estructura de puntos cuánticos, la repulsión de carga, hay la repulsión electrostática por repulsión de Coulomb, pues hay un coste de energía para añadir un segundo electrón aquí, porque se repelen por la energía de Coulomb, por la repulsión de Coulomb. Entonces hay que pagar esa energía para añadir electrones. Y cuando se hace medidas, pues vemos esos diamantes, es una espectroscopía que es muy bonita, básicamente, pero dentro de esos electrones hay un número bien definido de electrones. Entonces aquí sería 1, se puede controlar por medios de voltajes que se aplican al dispositivo. Y controlando esos voltajes, pues podemos controlar el número de electrones en el punto cuántico. Podemos, claro, ajustar los voltajes para tener solo un electrón en el punto cuántico. Y cuando aplicamos un campo magnético, básicamente nos resulta dos niveles, pues uno que sería el spin down y un spin up, básicamente. Entonces, eso sería más o menos la manera de formar un qubit de spin. Ese tipo de investigación ya, bueno, ha empezado ya más de 10 años. Básicamente, los primeros experimentos fueron en puntos cuánticos de arsenuro de galio y han medido ya que funcionaba conceptualmente. Pues han visto esas oscilaciones, que es el control, rotaciones del qubit spin en la escala de Bloch. Y también han demostrado gates de dos qubits y todo. Pero los tiempos de vida, los tiempos de coherencia eran muy cortos, porque aquí han estudiado, pues, estaba limitado por esa interacción con los espines nucleares de ese material. En los últimos 10 años hubo un grande avance. Es interesante que otra vez volvemos al silicio, pues parece que silicio es el mejor candidato para este tipo de plataforma, porque se puede purificar y preparar pues materiales sin spin nuclear. Entonces ahí ya no estaría limitado por esa interacción hiperfina. Y realmente en los últimos años se ha demostrado qubits spin como mucho con mucho menos de coherencia, con fidelidades más altas, suficientes ya para empezar
pensar en fabricar procesadores, ¿vale? Y hay desarrollos interesantes también como ese, en que han demostrado qubits spin en dispositivos pues fabricados con la tecnología industrial, vamos a decir, o compatible con la, industria, la fabricación industrial de transistores de silicio. Algunos de resultados más recientes también, procesadores de 4 qubits de spin, aquí, pero basados aquí en huecos. La idea general es igual. Bueno, solo para terminar, sé que ya llega al límite aquí, creo que Emilio, pero solo para comentar el qubit topológico, ¿vale? ¿Cuál es la idea? Eso, como había dicho, no se ha demostrado aún. Y la idea es la siguiente. Entonces, imagina si tenemos una caja aquí y podemos usar como bit la posibilidad, o sea, si dejamos la caja vacía, llamamos de bit 0, y si ponemos un electrón en esa caja, pues llamamos de bit 1. Pues está claro que eso no sería un qubit muy fiable porque va a interagir muy fuertemente con el mundo exterior. Hay ruido, porque es electrostático, entonces el ruido de carga sería fatal para ese qubit. Entonces la idea del qubit topológico, la verdad, es cortar ese electrón en el medio y separarlo. ¿Vale? Entonces aquí un electrón, un estado fermiónico, se puede describir como dos estados de Majorana, los llamados estados de Majorana. Entonces aquí es una idea de Kitaev, que es la llamada cadena Kitaev. Básicamente es coger, o sea, cortar una caja aquí, donde podemos poner un electrón o no, y separar las dos mitades, las dos mitades separadas, ¿vale? Entonces es una plataforma no local. Entonces ya como esa información cuántica se almacenaría de manera no local, eso estaría protegido en principio de fuentes de ruido locales. Entonces aquí hay ruido, pero la información cuántica no está solo en ese sitio, está almacenada de manera no local. Entonces eso funciona en principio como una memoria robusta de información cuántica. Además, esos estados de Majorana pues no siguen estadísticas ni de fermiones ni de bosones. Eso he hablado un poco más ya en la última charla. Entonces, la verdad es que se espera que se pueden hacer operaciones o procesamiento de la información cuántica almacenada en esos estados de Majorana, intercambiando las posiciones de los estados, lo que se llama de Brady. Entonces, con eso se pueden hacer operaciones o puertas lógicas, en principio, cambiando la posición de los estados de Majorana. Eso también de forma no local, entonces, en principio, robusta en relación a ruido. Entonces, es una idea muy interesante, pero claro, ¿dónde se encuentran o cómo podemos hacerlo? Y básicamente hay, en la teoría, en los últimos 10 años, ha desarrollado como varias potenciales plataformas basadas en teoría, donde se pueden encontrar esos estados de Majorana, básicamente en los llamados superconductores topológicos, ¿vale? Hay varias, o sea, esos superconductores topológicos no existen en la naturaleza, pero se pueden crear por medio de dispositivos híbridos o plataformas híbridas. Una de las más estudiadas son esos dispositivos híbridos superconductor, semiconductor, y básicamente lo que se espera es que en esos dispositivos los estados Majorana se midan como estados a energía cero, ¿vale? Eso tiene que ser por la física de Majorana, que, bueno, si tengáis dudas, pues podéis preguntar, que no voy a tener tiempo de explicar en más detalles. Y solo quería para terminar, pues, ¿cuál es el avance en la área? Desde, bueno, 2012 hubo el primer experimento y se ha medido como algunos estados de energía cero en las condiciones esperadas, que es a campos magnéticos altos también. Entonces, eso fue un primer trabajo que han encontrado algunas señales de esos estados de Majorana. En los años siguientes también han medido estados de energía cero. Aquí también es por otro tipo de medida, pero también son estados de energía cero. Y lo que parecía reforzar que están ahí en ese tipo de materiales. Aún no es completamente conclusivo. Hay otros trabajos, incluso ese es un trabajo que he hecho yo antes de venir a Madrid,
que hay otros tipos de mecanismos que pueden llevar también esos estados de energía cero que no son topológicos. Aquí también compañeros de Madrid, teóricos, pues describen otros mecanismos por los cuales se pueden generar estados que no son de Majorana, pero que tienen pinta. Entonces, es una área bastante, aún no, hay mucho trabajo para hacer, vamos a decir, ¿vale? Entonces, como había dicho antes, aún no se ha demostrado el equilibrio topológico, pero es una idea muy interesante porque sería proteger la información cuántica a nivel del hardware, como había dicho antes. Entonces, y es un campo que básicamente llevamos 10 años trabajando en eso, entonces aún queda mucho para entender y es un sistema muy interesante. Bueno, por fin, para terminar, entonces, solo quería decir, déjame saltar eso aquí. Bueno, que estamos ahora viviendo en la llamada segunda revolución cuántica, es que es el momento donde buscamos aplicaciones a las propiedades cuánticas que se han descubierto hace 100 años, ¿vale? Y hubo un avance enorme en los últimos 20 años, yo diría. Entonces, ahora llegamos a la llamada era NISQ, donde aún los qubits no son perfectos, son ruidosos, donde no hay qubits suficientes para un computador cuántico universal, pero vamos hacia, o sea, todo avance va hacia esa dirección. Entonces, me parece una época muy interesante para trabajar en esa área, también en la parte de materia condensada, en bueno, solucionar esos problemas, mejorar las plataformas existentes o buscar nuevas plataformas que pueden ser aún mejores que las que se consideran hoy en día para las implementaciones de qubits físicos. Entonces yo creo que para los estudiantes jóvenes, yo creo que es una época muy interesante para entrar en esos temas de investigación. Bueno, con eso pues agradezco a todos por la atención y si tenéis dudas, pues aquí seguimos. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Muy, muy interesante. Además, has abordado un tema que es muy complejo y lo has hecho muy accesible. Y además, tratando la computación cuántica desde el concepto hasta la implementación de los qubits. Yo me imagino que yo cuando te escuchaba me he quedado con ganas de saber más de algunos de los temas que has ido tocando. Entonces, yo me imagino que muchos de los oyentes les pasará lo mismo. Entonces, a ver, como hemos dicho, hacer vuestras preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Y aquí ya hay unas cuantas. A ver, vamos a empezar. Ángel pregunta que cómo se aíslan los dos niveles de qubits superconductores que has mencionado del resto de los niveles de energía. Vale, déjame ver cómo... Sí, tú puedes Déjame abrir. volver así, ¿no? Sí, No. Espera. ¿Podéis ver mi pantalla aún? sí, ¿Sí? sí, ahora estamos viendo Wikipedia. Ah, vale. Vale, entonces está. Quería volver aquí. Vale. Bueno, Sí. básicamente los dos niveles. Ok, entonces en ese caso, en ese primer ejemplo, Mm, si tenemos un oscilador armónico, no hay manera, porque todas, la diferencia de energía entre dos niveles siempre con la misma energía. mm. Cuando añadimos la anarmonicidad, pues al poner aquí la unión Josephson, ya la diferencia de energía aquí es distinta. Entonces, básicamente es que para implementar las puertas lógicas hay que controlar las rotaciones y eso se hace por medio de radiación de microondas. Entonces, básicamente, si la anarmonicidad es grande suficiente, se puede entonces básicamente controlar o buscar la frecuencia resonante del qubit y con eso se puede separar esos dos estados de los otros. Sí. Bueno, si alguien, sí, a mí me parece que ha quedado claro. Si luego alguien quiere que Eduardo profundice más en esto. A ver, otra pregunta que veo aquí. Ay, espera que no se me vaya el chat. A ver, Alejandro pregunta que cuándo se estima que se puede comercializar esta tecnología.
Vale. Es una cosa interesante porque por falta de tiempo he saltado dos diapositivas aquí que, bueno, no te va a contestar eso, pero a mí me pareció interesante. Cuando estaba buscando una cosa en Google de quantum computer, aquí, claro, te salen las opciones para rellenar. Y me pareció muy interesante que hay personas que son muy optimistas y otras que son muy pesimistas. Entonces aquí, por ejemplo, ya me surgen cosas como el precio de un computador cuántico y for sale, o sea, para comprar. O sea, como si fuera ya una cosa comercial. Y sin embargo, también hay gente bueno, que busca si existen computadores cuánticos. Bueno, yo creo que por lo que he visto, la verdad, hay gente, o sea, hay alguna empresa que ahora tiene un producto que llaman de un computador cuántico. Lo que estaba hablando aquí en la charla serían los que llamaríamos de un computador cuántico universal, que es decir, que tú puedes ejecutar algoritmos distintos, son programables. Eso falta, falta tiempo, que es Mm. básicamente lo que tenemos aquí en esa gráfica, ¿vale? Entonces, lo que falta, bueno, no me ha dado tiempo de entrar en detalles, pero mismo en la demostración de Google, de las llamadas supremacía cuántica, eso aquí han ejecutado un algoritmo en un chip que es bastante ya impresionante, tiene 53 qubits, pero el algoritmo no es ningún algoritmo útil, pues no está computando una cosa que pueda ser útil, como factorizando un número o algo así. No, lo ejecutan y después comparan con una simulación clásica y ven que sí, según una cierta nivel de error, corresponde a lo que se esperaría. Entonces, ¿y eso por qué? Porque aún las tasas de errores de los qubits es muy alta para ejecutar computaciones útiles. Es decir, claro, hay que ejecutar varias puertas lógicas para un algoritmo y eso va propagando los errores, ¿vale? Y hay que ejecutar un número enorme de puertas. En algún momento, en esa demostración de supremacía cuántica, la verdad es que en ese cálculo, eh, el número de veces, o sea, han calculado un montón de veces. Una vez en como cada 500 o 1000 veces medían lo que se esperaba. ¿Y eso por qué? Porque tienen una tasa de error muy alta, aún, básicamente. Nos falta mucho aún, por eso que decía, es una época muy interesante para entrar, porque hubo avances enormes, pero lo que falta es aumentar el número de bits, de qubits, Mm. y disminuir el error. Sí. Entonces, hay mucho que hacer aún. Sí, y de hecho de todas las tecnologías que has mencionado, ¿no? De implementar los qubits, o sea, hay varias en paralelo, todavía no se sabe a largo plazo ¿Cuál será? cuál, o sea, cuál ganará o cuál será la mejor, ¿no? O sea, ahora mismo hay, Ahora mismo no se sabe, la no se verdad. sabe. Cada uno tiene sus ventajas y Sí, desventajas. Y después también en esa diapositiva era eso que quería también mencionar, es que posiblemente encontraremos otras sí, plataformas aún que sean mejores, pero bueno, es eso. sí. Y bueno, la siguiente pregunta está relacionada con esto, porque aquí pregunta Sergio que, bueno, que has mencionado que hay un campo de estudio dedicado a los algoritmos de la mecánica cuántica y su implementación. Ujú. Y su pregunta es, ¿tiene un físico, a ver, aquí somos todos físicos, capacidad para trabajar en dicho campo de forma competente o al tratarse de algoritmos con los que un informático está más familiarizado, es mejor dedicarse al estudio de materiales más que a dichos algoritmos o tecnologías cuánticas? Y aquí en realidad hay campo para un montón Mm. Yo creo que de áreas. como muchos de los problemas actuales que tenemos en investigación, la verdad son temas multidisciplinares. Mm. Entonces, hoy en día ya yo creo que no podemos simplemente decir, eso es un problema de física, de matemática, no, porque son problemas bastante complicados, ¿verdad? Sí, Y toda esa área de computación cuántica está ahí, pues, involucra a matemáticos, físicos,
pues informáticos, cientistas materiales, de todo. Y hay necesidad de todo el tipo de experiencia. Y claro, siempre se puede aprender cosas nuevas y yo creo que interagir con gente que tiene experiencias distintas, pues ayuda a solucionar problemas. Entonces, depende creo que de la voluntad de cada uno, ¿verdad? Entonces, si tienes interés en trabajar con algoritmos, seguro si estudias, si te interesa, pues será posible. Sí, sí, yo creo que sí. Desde la investigación muy fundamental, tanto de materiales, de tecnología, de física, ahora mismo hay un montón de vías para aquí de investigación. Y la siguiente pregunta de Alonso es, en el campo de los qubits de spin, ¿qué ventajas presentan los quantum dots de semiconductores frente a los spins moleculares? Aquí nos vamos a las moléculas y su Ya. spin. Vale, yo la manera que veo, pero tengo que decir que no acompaño tanto el desarrollo en espines moleculares, pero yo creo que está más relacionado con la escalabilidad. ¿Vale? Entonces, básicamente, espera, déjame llegar. Bueno, porque también en relación a dispositivos de estado sólido de silicio, también hubo estudios, por ejemplo, en espines nucleares, en dopantes, en silicio, y que también son muy interesantes. Pero, ¿por qué puntos cuánticos? La pregunta, es lo que interpreto. Entonces, básicamente, la idea es más o menos lo que ese ejemplo que he enseñado, ese trabajo a la izquierda. Porque, en principio, se cree que con la tecnología de fabricación, de microfabricación que existe de los bits clásicos, se pueden hacer en escala qubits de silicio. ¿Vale? Entonces, básicamente con al menos fabricación, con una fabricación compatible a la fabricación de la llamada CMOS, de la tecnología actual de semiconductores, se pueden demostrar qubits. Entonces, ahora, yo creo que para los que trabajan con qubits de spin, esa es un poco la motivación. Es decir, que saben que tienen la capacidad de fabricar miles de millones de transistores en un chip. Entonces, también podrían hacerlo en principio. Ya, sí, sin duda. Si puedes usar la tecnología del silicio, esto tienes ya una gran parte ganada. Sí. A ver, siguiente pregunta de Julen. Dado la última revuelta debido al paper de Chan, Nature, en las partículas de Majorana, ¿ha creado mayor desconfianza respecto al topological qubit? Ya, Es alguien que sabe ya mucho del tema, ¿eh? sí, efectivamente, pues tengo aquí también aquí una diapositiva. Sí, básicamente lo que puedo decir es el siguiente. Yo he trabajado un poco con esos dispositivos híbridos superconductor-semiconductor desde hace algunos años y básicamente desde cuando han publicado el primer artículo de Majorana. Y ya, yo creo que de una manera general, de la parte de los medios de comunicación, exagero mucho de un lado y del otro también. Es decir, cuando ha salido el primer artículo de Majorana, pues ya decían, bueno, ya está demostrado, ya no hay más nada que hacer, pues eso es Majorana. Y ahora ya llevamos 8 o 9 años y aún estamos intentando entender el material, toda la física que hay por detrás, que es muy, muy interesante. Efectivamente, hubo ese artículo, lo que menciona la persona, en creo que 2018 se ha publicado, y por fin, en el último año, hubo una discusión que no estaban correctos, los datos no estaban correctos, que la interpretación no estaba correcta, y eso es verdad. Yo creo que he acompañado lo que ha pasado. Es verdad. Entonces, pero lo que quiero decir es un artículo de muchos otros que existen. Entonces, está claro que el artículo ese que menciona,
pues han analizado de una manera incorrecta, los datos estaban mal, pero yo creo que es un poco exagerado lo que he visto en los medios de comunicación después, que decían, bueno, que todo el campo ya no, o sea, todo lo que hemos aprendido en los últimos años ya no vale. Yo creo que, como había dicho, aún no se ha demostrado el qubit topológico, aún tampoco creo que se ha demostrado los Majorana, pero es una combinación de materiales interesantes, hay una física muy interesante para explorar, y por fin, si llegamos a la topología y llegamos a, a demostrar un qubit topológico, pues será extremadamente interesante. Muy bien. A ver, Ana comenta, bueno, pregunta si puedes comentar sobre la temperatura a la que funcionan los ordenadores cuánticos y, bueno, las posibilidades de aumentar la temperatura. Vale, de los tres ejemplos que he mencionado, sí funciona a temperaturas muy bajas, ¿vale? Entonces, los qubits superconductores, pues depende de la superconductividad. Esses qubits topológicos, en principio, también dependen de la superconductividad. Son superconductores, pero distintos, son superconductores topológicos. Y los qubits de spin, pues, dependen de la cuantización del punto cuántico, de la llamada energía de carga, que es esa repulsión de electrones. Entonces, también se suelen medir esas cosas a temperaturas más bajas. Los qubits superconductores básicamente operan a temperaturas del orden de 10 milikelvin, en los llamados refrigeradores de dilución. Son esos que están, por ejemplo, los ordenadores de Google, IBM y quien sea. Son temperaturas muy bajas, sí. La tecnología para producir esos criostatos pues va mejorando. Entonces ahora esas empresas montan ya procesadores más grandes que llevan un número enorme de cables y no sé qué, y sigue funcionando. ¿Es caro? Sí. Si fuera posible aumentar la temperatura, pues sería bastante útil, claro. Entonces, por eso, bueno, menciono aquí que para los qubits de spin hubo esos artículos recientes, ¿verdad? De hace un año y medio, 2 años, que han demostrado como qubits de spin a temperaturas de 1 Kelvin. Eso puede parecer muy frío, pero estamos hablando de 2 órdenes de magnitud, ¿no? De 10 milikelvin a 1 Kelvin, eso ya, y también en relación a costes, ya es diferente, ¿no? Entonces, por momento es lo que hay. Yo creo que también hay mucho avance que hacer en el campo. Entonces, posiblemente, como decía, también buscando nuevas plataformas o optimizando ciertas plataformas. También no he mencionado, pero hay como defectos o centros de color en diamante que funcionan a temperatura ambiente, ¿vale? Pero cada uno tiene su ventaja y desventaja. O sea, ese es lo que he mencionado, si funciona a bajas temperaturas por un momento. Muy bien. Bueno, Manuel pregunta, ¿por qué usar solamente 2 estados cuánticos? Vale, yo lo que puedo decir es lo siguiente, es que es un campo, claro, que como habías dicho, multidisciplinar, ¿vale? Entonces, es decir, yo sé que hay estudios teóricos, pero tampoco voy a saber desarrollar mucho de usar más de 2 estados de un sistema físico o de un qubit, o ya no llamaría qubit, pero se puede utilizar, pero ahí todo el desarrollo teórico después de cómo hacer el procesamiento de datos no podría comentar en más detalles. Pero si se utilizan dos, bueno, si todos los algoritmos o toda la manera que funciona está pensada para 2 estados, ahí claro, si entran más estados ahí, pues ahí puedes que salgas del espacio de Hilbert que tengas pensado para tu computador
eso va a llevar a de coherencia y cosas así. Pero en principio se pueden pensar, así como en la computación clásica también, en su momento hubo gente que estaba desarrollando para bits, que ya no llamarían bits, claro, serían estados con sistemas con 3 estados o más. Entonces, sé que existe. Entonces, si tienes interés, puedes buscar qué hay, pero no puedo comentar mucho más. Muy bien. A ver, Ana pregunta si se podrían usar imanes quirales para hacer qubits topológicos. Ya, eso tampoco puedo comentar mucho, no sé bien del tema. Entonces, supongo que, no sé, la verdad es que no quiero comentar, Sí, no tengo mucho. sí. Y a ver, María pregunta que si podrías repetir otra vez en qué consiste el hecho de ejecutar una puerta lógica. Y también lo de los centros de color en diamante Ujú. y cuáles son sus ventajas, además de la posibilidad de funcionamiento a mayor temperatura. Claro, que eso ya es una ventaja en sí. Ya, puertas lógicas, bueno, básicamente como las puertas lógicas clásicas, ¿no? Entonces, básicamente es lo que es lo que posibilita hacer operaciones en los bits, o en ese caso en los qubits. Entonces, los bits clásicos, claro, son las puertas lógicas que hay, pero en las puertas lógicas de qubits, básicamente, por ejemplo, las llamadas, las puertas lógicas, te permiten hacer rotaciones aquí en la esfera de Bloch, que significa básicamente crear superposiciones. Por ejemplo, lo que se llama de puerta lógica de Hadamard, básicamente es crear de 0 de 1 una superposición de 0 y 1. Entonces, es básicamente aquí en esa representación gráfica, rotar el estado de tu qubit en la esfera de Bloch. En dos qubits también, básicamente, se forma un espacio, bueno, distinto, pero es lo que te permite operar, eh, procesar los datos, vamos a decir, ¿vale? Y para cada qubit, pues hay un mecanismo distinto, ¿vale? Entonces, con el spin hay que aplicar un campo magnético alterno para rotar los spins, para un spin individual, para dos spins es la energía, el exchange entre los spins. Cada qubit tiene sus propios mecanismos físicos, pero la idea es esa, si se puede demostrar alguna puerta lógica. Bueno, con ese efecto puedo rotar mi estado. Entonces, es lo que importa después para el computador. Yo sé cómo hacerlo, entonces ahora quiero crear una superposición de los centros de color. Básicamente, eh, bueno, yo también voy a decir, no sigo tanto aquí, porque yo trabajo más con transporte y no con óptica, entonces, pero sé que, bueno, es un cristal de diamante y se pueden crear defectos, por ejemplo, no sé cómo se llama, vacancia. Sí, vacantes. Sí, pues dopando con nitrógeno se crea un par nitrógeno vacante y ahí tiene una transición óptica que se puede utilizar. Yo, como he dicho, no sé mucho, lo que sé es muy superficial, entonces sé que así funciona a temperatura ambiente, pero a lo mejor es un poco difícil de acoplar 2 qubits o más qubits, o sea, de manera que se pueda construir un procesador, pero no sé mucho, entonces tampoco quiero decir más. Y aquí una pregunta que está relacionada también de Julen, que él pregunta si estos diferentes tipos de qubits que has mencionado, si podrían acabar teniendo una cierta función diferente. Por ejemplo, los trap ions podrían usarse quizá para cierto tipo de algoritmo y proceso, mientras que otra tecnología fuera más adecuada para otro.
que podría ser que hubiera campos que se desarrollaran así en paralelo. Yo creo lo que estaba hablando, como he dicho, era hacia un computador universal. Un computador universal básicamente es lo que te permite ejecutar cualquier algoritmo. Entonces, que sea programable. Claro, Entonces, para eso hay requisitos mínimos, que es eso, hay que demostrar algunas puertas lógicas y hay que, claro, tener una tasa de error muy pequeña y que te permita después corregir los errores por los protocolos que existen. Entonces, hasta ahora no existe ninguno que ha llegado a ese nivel, pero en principio para un computador cuántico universal creo que no habría algoritmos que funcionaran mejor para ese o para ese. Yo creo que más o menos ahora es una competición entre las plataformas distintas para que funcione mejor. bueno, yo creo que en los próximos años creo que seguiremos escuchando un montón de noticias y de progresos científicos en este tema. Para los estudiantes, que sepáis que aquí hay un campo de investigación tremendo en física, en tecnología, en entender procesos fundamentales. Y bueno, otra pregunta. Antonio pregunta, ¿puedes comentar sobre aplicaciones de Machine Learning en el diseño y el estudio de la teoría de los computadores cuánticos? Bueno, del estudio de la teoría no puedo comentar mucho. Yo creo que en relación a Machine Learning o inteligencia artificial en general, sí, se encuentran aplicaciones en todo. Entonces, para lo que hacemos nosotros, que es la parte experimental, hay que ajustar ahí voltajes en el dispositivo. Ahí se encuentran cosas así también. Es que cómo hacerlo de manera más eficiente. Enfocado en el estudio de la teoría de la computación cuántica, no podría decirte. Mm. Pues aquí no veo más preguntas. Me imagino que hay gente que se ha quedado con ganas de saber más y yo creo que el tema daría para otras charlas. Pues muchas gracias, Eduardo. Ha sido muy interesante. A mí me ha servido para aprender de un montón de cosas y de nuevo creo que has hecho accesible un tema de mucha complejidad. Es un campo muy complejo, el campo en el que investigas, sin duda. Y bueno, yo en particular te deseo mucha suerte en tu investigación Muchas gracias. Pues y, y nada, ya nos despedimos y cerramos la sesión, ¿no? Sí, muchas gracias, Esther. Si quiere, podemos decir que el que quiera repetir esta charla o ver las anteriores si no las ha visto, en unos días colgaremos la charla en nuestro canal de YouTube que pueden encontrar en la página web del GEFES, de la División de Física de la Materia Condensada. Claro. Y muchísimas gracias, Eduardo, por la charla y Esther por hacer de presentadora. Bueno, ha sido un placer, he aprendido muchísimo con Eduardo y nada, ya nos quedamos ansiosos de ver el siguiente ciclo de charlas que vendrá ya en otoño, después del verano. Exactamente. Vale, pues nada, fenomenal. Muchas gracias a Julia por la organización también. Sí, muchas gracias por la organización. Creo que es una iniciativa muy buena. Así me gusta bastante, la verdad. Bueno, aquí Ramón Aguado en el chat deja un artículo divulgativo en The Physics Today para aquellos que tengan interés en el tema de los qubits de Majorana. Muy bien. Pues muchas gracias, Ramón.